En el último mes, el mercado bursátil ha dado un giro de 180 grados. Hace un mes, en octubre, el mercado bursátil entró en territorio de corrección de cotizaciones. ¿Qué significa eso? El S&P, las 500 mayores empresas del mercado bursátil, bajaron un 10% desde sus máximos de julio. Ahora bien, desde entonces hemos visto el auge del mercado de valores. Solo en el mes de noviembre, el S&P ha subido alrededor del 8%. El Dow Jones ha subido un 6% y el Nasdaq un 10% en menos de un mes. Ahora la pregunta es, ¿qué está causando este giro completo en el mercado de valores y qué significa esto para usted? Permítanme empezar hablando de los 3 factores diferentes que están contribuyendo a este aumento en el mercado de valores tan rápidamente. El primero son los tipos de interés y la esperanza de que se reduzcan y no vuelvan a subir. El número 2 son los rendimientos del tesoro. Voy a explicar lo que eso significa. Y el número 3 es el aumento del desempleo. Sí, el aumento del desempleo. Así que permítanme empezar hablando de lo que está pasando con las tasas de interés y vamos a ir de allí y vamos a terminar este video hablando de lo que esto significa para usted y su dinero. Por cierto, la razón por la que tiene un fondo diferente es porque estoy haciendo un poco de un podcast de Europa para la gira de medios. Así que ahora mismo estoy en Londres. Así que lo que estás viendo detrás de ti es el centro de Londres. De acuerdo. Hablando de subidas de tipos de interés y del último informe de inflación, los datos que obtuvimos fueron que la inflación fue más fría de lo esperado. Esto significa que la inflación general del IPC se situó en el 3,2% y la inflación subyacente, que es la medida de inflación del Banco de la Reserva Federal, en el 4%. Ambas cifras son superiores a lo que desea el Banco de la Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal quiere una inflación del 2%. Sin embargo, estas cifras de inflación del 3,2% y del 4% fueron mejores de lo que se esperaba. Y debido a que estos números fueron mejores de lo que se esperaba, una gran cantidad de inversores y comerciantes están diciendo, oh, la inflación está haciendo mejor, está bajando más rápido de lo que pensábamos en un principio. Y como la inflación está bajando más rápido de lo que pensábamos, eso significa que el Banco de la Reserva Federal tendrá que subir los tipos de interés de forma menos agresiva. Quizá eso signifique que el Banco de la Reserva Federal no tendrá que volver a subir los tipos de interés. Tal vez eso signifique que el Banco de la Reserva Federal comenzará a recortar los tipos de interés. Y estas esperanzas de lo que pueda ocurrir en el futuro están impulsando a la gente a invertir más dinero en el mercado de valores, porque unos tipos de interés más altos suelen significar un enfriamiento de la economía, porque unos tipos de interés más altos significan un gasto más lento, tipos de interés más altos significan menos compra de coches, tipos de interés más altos significan menos compra de viviendas, unos tipos de interés más altos significan menos préstamos para las empresas. Por tanto, unos tipos de interés más altos implican menos gasto, lo que significa una ralentización de la economía. Por otro lado, unos tipos de interés más bajos significan más gasto. Tipos de interés más bajos significan más compra de viviendas, más compra de coches, más empresas gastando dinero, pidiendo dinero prestado, lo que lleva a un crecimiento de la economía. Y por eso los operadores apuestan a que el Banco de la Reserva Federal ha dejado de subir los tipos de interés y que podría recortarlos pronto. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, les estoy diciendo lo que los operadores esperan. Ahora, una cosa que quiero que sepan acerca de esta inflación es lo rápido que puede cambiar el sentimiento sobre la inflación. Porque si volvemos unos meses atrás, en agosto, la inflación fue más alta de lo esperado. En septiembre, la inflación fue más alta de lo esperado. En octubre, la inflación fue más baja de lo esperado. Y así, esta gran esperanza de no más subidas de tipos de interés ha estado llegando desde los informes de inflación de octubre más fríos de lo esperado. Ahora, si volvemos un poco atrás, si echamos un vistazo a agosto y septiembre, cuando la inflación fue más alta de lo esperado, eso creó muchas preocupaciones. Y esas preocupaciones se vieron especialmente en los mercados del tesoro. Permítanme pasar al número 2, hablar de los rendimientos del tesoro y lo que está pasando con eso. Los bonos del tesoro son préstamos que la gente hace al gobierno. Cuando la gente está preocupada por la inflación, cuando la gente está preocupada por la economía, que empuja las tasas de interés más alto. Ahora, el Banco de la Reserva Federal de subir los tipos de interés también empuja los rendimientos del tesoro más alto. Pero lo que eso significa es que ahora el gobierno tiene que pagar más dinero en intereses cuando le presta dinero al gobierno. ¿Por qué es importante? Porque si usted es un inversor y digamos que tienes $100 o $1.000.000 o 100 millones de dólares para invertir, no importa la cantidad, lo que vas a buscar es dónde puedo obtener los mejores rendimientos con mi dinero en relación con el riesgo. Si tienes una inversión que no tiene riesgo y un rendimiento garantizado del 5% y la inversión número 2, un rendimiento del 7%, pero un riesgo mucho mayor,
Ahora te estarás haciendo la pregunta de, bueno, ¿quiero el 5% garantizado o un poco más de rentabilidad con mucho más riesgo? Y esa es la pregunta que tienes que hacerte. Así que cuando vimos estas preocupaciones de la inflación en agosto y septiembre, vimos subir los rendimientos del tesoro. Por ejemplo, el rendimiento del tesoro a 10 años rondaba el 5%. Eso significa que si prestas dinero al gobierno por este periodo de 5 o 10 años, obtendrías un rendimiento garantizado del 5% de tu dinero, siempre y cuando el gobierno no incumpla. Eso es un rendimiento bastante bueno, un rendimiento del 5%. Y así lo que estábamos viendo suceder era una gran cantidad de inversores, sobre todo más de la parte institucional. Los inversores corporativos más grandes, más dinero estaba entrando en bonos del tesoro, ya que puede comprar estos bonos a un precio más bajo y obtener mayores rendimientos. Ahora, lo que estamos viendo es que debido al sentimiento de inflación del último mes, los rendimientos del tesoro han empezado a bajar. Siguen siendo muy altos, siguen en el rango del 4,4%. Pero no es ese 5% que veíamos antes. ¿Qué significa eso? Eso hace que la inversión de su dinero en otros activos, como las acciones, un poco más atractivo. Porque ahora, si tienes un menor rendimiento libre de riesgo, ahora tal vez estás buscando un mayor riesgo, mayores rendimientos potenciales. Y lo que está impulsando los rendimientos del tesoro, de nuevo, tiene que ver con lo que está haciendo el Banco de la Reserva Federal. ¿Cuáles son las opiniones de la gente sobre la inflación actual y la inflación en el futuro? ¿Y cuál es la opinión de la gente sobre la economía hoy y en el futuro? Si la gente está preocupada por la economía, si la gente está preocupada por la inflación, los rendimientos del tesoro tienden a aumentar. Los rendimientos más altos del tesoro pueden llevar a tipos de interés más altos y todo lo demás. Pero aquí es donde ahora entendemos que estos rendimientos del tesoro afectan a muchas partes diferentes de la economía. Y definitivamente hay que vigilar el mercado del tesoro porque es algo que puede afectar a muchos factores diferentes, no solo desde los préstamos a la economía, sino también a los costes de nuestro gobierno. Así que manténganse atentos a los rendimientos del tesoro a medida que avanzamos hasta el 24 porque va a ser algo muy interesante. Esto me lleva al tema número 3, que es el aumento del desempleo y cómo el aumento del desempleo está contribuyendo a que más dinero vaya al mercado de valores. Ahora, antes de hablar de esto, quiero hacerle saber que si usted está interesado en aprender más acerca de cómo invertir su dinero, cómo poner su dinero a trabajar, mi equipo de Briefs Media tiene un libro electrónico gratuito titulado Cómo crear riqueza como inversor que puedes leer gratis. Si desea obtener una copia del libro electrónico, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción a continuación. Y va sobre cosas como cómo empezar a ahorrar su dinero, cómo construir la mentalidad de un inversor, cómo empiezas a invertir tu dinero, cómo invertir tu dinero para obtener flujo de caja, cómo generar revalorización, cómo gastar el dinero de forma inteligente, cómo ganar más dinero para tener más dinero para invertir y cómo proteger sus activos. Si quieres conseguir una copia del libro electrónico, tengo el enlace para ti abajo en la descripción o puedes ir a briefs.com/hablando del aumento una copia del libro electrónico para ti. ¿Por qué es importante? Porque lo que hemos visto en los últimos meses es que el desempleo ha ido subiendo lentamente. Ahora bien, a nivel histórico, todavía tenemos un desempleo muy bajo. Estamos en torno al 3,9% de desempleo, que en los últimos 30 a 50 años sigue siendo históricamente uno de los niveles de desempleo más bajos que hemos visto nunca. Pero ha ido subiendo lentamente porque hace unos meses estábamos en el 3,4% de desempleo. ¿Por qué son buenas noticias para el mercado de valores? Bueno, se remonta a lo que el Banco de la Reserva Federal ha estado diciendo. Si recuerdan, alrededor de marzo, abril y mayo de 23, el Banco de la Reserva Federal se metió en un poco de agua caliente. Ahora bien, esto no era nada nuevo, era solo que creo que los políticos empezaron a entender lo que el Banco de la Reserva Federal quería decir, porque lo que el Banco de la Reserva Federal estaba diciendo era que con el fin de reducir la inflación al 2%, que es lo que todavía quieren hacer, que vamos a tener que ver aumentar el desempleo en una cantidad decente. Y han estado diciendo esto en 22 también. Pero no fue hasta el primero o segundo trimestre del 23 cuando algunos políticos empezaron realmente a entender lo que significa luchar contra la inflación. Y fue entonces cuando muchos políticos atacaron al Banco de la Reserva Federal, diciendo que querían que 2 millones de estadounidenses perdieran sus puestos de trabajo con el fin de enfriar la inflación. Y Jerome Powell, el presidente del Banco de la Reserva Federal, dijo: bueno, no estoy diciendo que quiero que eso suceda, estoy diciendo que es una consecuencia de la lucha contra la inflación. De todos modos, el aumento del desempleo, según el Banco de la Reserva Federal, es un subproducto del enfriamiento de la inflación. Así que ahora, cuando oímos estos informes hoy en día, porque estamos viendo más y más informes sobre esto del desempleo comenzando a subir lentamente, los empleadores contratan menos gente.
Y viendo lo que se llama el ablandamiento del mercado de trabajo como un empleado, eso es una mala noticia, porque eso significa que es un poco más difícil para usted salir y encontrar un trabajo. Sin embargo, para un inversor, entendiendo lo que el Banco de la Reserva Federal está haciendo, lo que esto significa es que tal vez el Banco de la Reserva Federal no tendrá que ser tan agresivo para luchar contra la inflación. ¿Por qué? Porque si se observa un aumento del desempleo, tal vez eso signifique que el Banco de la Reserva Federal está alcanzando los objetivos. Tal vez eso significa que el Banco de la Reserva Federal está alcanzando el objetivo más cercano de la inflación. Ahora, la inflación sigue siendo la inflación subyacente. La medida de inflación del Banco de la Reserva Federal sigue siendo del 4%. Eso es el doble de lo que el Banco de la Reserva Federal quiere ver. Seguimos viendo una inflación alta. Sin embargo, uno de los llamados subproductos de la lucha contra la inflación es el aumento del desempleo. Así que los operadores dicen que son buenas noticias, porque eso significa que quizá el Banco de la Reserva Federal no tenga que ser tan agresivo con las subidas de los tipos de interés. ¿Qué significa esto para usted y su dinero? Ahora, no quiero que usted sea un comerciante. Un trader está tratando de predecir lo que va a pasar el próximo mes, o el mes después de ese, o tal vez el mes después de ese. Están tratando de mirar estas señales financieras y tratar de comprar cosas o vender cosas basadas en lo que podría estar sucediendo en los próximos 30 a 60 a 90 a 180 días. Lo que quiero que hagas es que seas un inversor. Y la forma de ganar como inversor es, número 1, o eres un inversor pasivo. Cada semana, cada 2 semanas, cada mes, tienes dinero entrando en el mercado. No importa lo que está pasando. Y si ese eres tú, ninguna de estas noticias realmente importa. Como por ejemplo, tengo un sistema de inversión pasiva en el que cada miércoles el dinero sale de mi cuenta de técnicos. Se invierte automáticamente en mi cartera de ETFs, estos fondos en el mercado de valores. Así que cada miércoles estoy comprando más acciones en el mercado de valores. No importa si el mercado de valores está arriba, no importa si el mercado de valores está abajo, no importa lo que el Banco de la Reserva Federal está haciendo, no importa lo que esté pasando con la inflación, no importa lo que esté pasando en la economía. Compra más acciones cada miércoles. Y no te estoy diciendo qué hacer, no puedo decirte qué hacer, y no te recomiendo que hagas lo que yo hago, solo te digo lo que yo hago. Así puedes entender un poco más de dónde vengo. También tengo un método de inversión activa, en el que ahora busco buenas empresas que creo que están infravaloradas. Ahora, en este caso, si quieres estar un poco más involucrado, lo que haces es buscar una buena empresa que crees que está en venta. Y si ves dolor económico, eso crea más ventas. Así que eso significa que ahora quieres estar buscando oportunidades y las oportunidades se crean en todos los mercados. Y especialmente en este clima económico hay muchas emociones ahí fuera. Si nos remontamos a hace un mes, estábamos en territorio de corrección. Hace un mes, el mercado de valores estaba en territorio de corrección. Hoy estamos en territorio de auge. Y aquí es donde ahora entender cómo podemos ver cambios tan drásticos mes a mes. Hay un montón de emociones por ahí. La gente realmente no sabe cómo entender este tema de la inflación. La gente no entiende cuál va a ser el impacto de unos tipos de interés más altos. La gente no sabe qué va a hacer el Banco de la Reserva Federal. Así que hay muchas emociones y mucho dinero dando vueltas. Pero aquí es donde quiero que mantengas la calma y entiendas cuál es el impacto de la inflación que va a seguir afectando a la gente porque todavía tenemos una inflación alta. Eso significa que el precio de las cosas sigue creciendo más rápido que los salarios de mucha gente. Seguimos teniendo tipos de interés altos. Esto repercute en la economía. Todavía tenemos mucha deuda que se reajustará en 24 y 25 años. Eso va a tener impactos en la economía. Y mientras mucha gente se emociona, yo quiero que seas un inversor financieramente educado, que mantengas la calma financiera, que entiendas lo que está pasando y que construyas tu educación financiera, porque cada economía crea oportunidades y tú quieres ser el que busca oportunidades, no la persona que persigue el bombo publicitario.